¿Alguna vez te has sentido exhausto después de ayudar a alguien, con la sensación de que te han utilizado? La Biblia, en su sabiduría divina, no solo nos enseña a amar al prójimo, sino también a discernir a quién y cómo ayudar. Existen personas acerca de las cuales Dios nos alerta, personas que pueden drenar nuestra energía, nuestros recursos e incluso nuestra fe. Hoy te revelaré los 5 tipos de personas que, según la palabra de Dios, debes pensarlo 2 veces antes de extenderles la mano. Esta enseñanza no solo puede proteger tu corazón, sino también ayudarte a ser un mayordomo más sabio de lo que Dios te ha confiado. Tipo 1. El burlador persistente. El primer tipo de persona al que la Biblia nos advierte tener cuidado es el burlador persistente. No hablamos de alguien que ocasionalmente hace un chiste o tiene un momento de escepticismo. Hablamos de aquel individuo que constantemente ridiculiza la fe, desprecia los consejos sabios y se burla de valores sagrados. En el libro de Proverbios encontramos múltiples advertencias sobre este perfil. Proverbios capítulo 9, versículo 8 nos dice: «No reprendas al burlador, porque te odiará. Reprende al sabio, y te amará». Este pasaje revela algo profundo sobre el burlador. A diferencia del sabio que recibe corrección con gratitud, el burlador responde al consejo sincero con hostilidad. Proverbios capítulo 13, versículo 1 complementa: «El hijo sabio recibe la corrección del padre, pero el burlador no escucha la reprensión». Observa el contraste. El burlador no solo rechaza los consejos, se niega incluso a oírlos. Su corazón está cerrado a toda orientación que no confirme sus propias ideas. ¿Pero qué hace que esta persona sea particularmente difícil de ayudar? Proverbios capítulo 14, versículo 6 explica: «El burlador busca sabiduría y no la halla, pero para el entendido el conocimiento es fácil». El burlador puede incluso buscar respuestas, pero su actitud arrogante e irrespetuosa crea una barrera que le impide realmente aprender. En mi experiencia asesorando personas, conocí a un joven que constantemente pedía consejos sobre relaciones, pero ridiculizaba cualquier sugerencia basada en principios bíblicos. «Eso es anticuado», decía, «o nadie vive así hoy en día». Buscaba sabiduría solo para validar sus propias decisiones equivocadas, no para crecer de verdad. Incluso cuando sus elecciones le traían consecuencias dolorosas, se negaba a reconocer el patrón. Jesús también se encontró con burladores durante su ministerio terrenal. Cuando habló acerca de su muerte y resurrección, Lucas capítulo 22, versículo 63, nos dice que los hombres que custodiaban a Jesús comenzaron a burlarse de él y a golpearlo. Y Mateo capítulo 27, versículo 41, registra que los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban de él. Frente al propio Hijo de Dios, estos burladores permanecieron endurecidos. Es importante entender que el burlador no es simplemente alguien que discrepa. Personas sinceras pueden tener diferencias y aún así mantener un diálogo respetuoso. Sin embargo, el burlador ridiculiza lo sagrado para los demás, menosprecia la sabiduría tradicional y trata con desprecio valores fundamentales. Su objetivo no es dialogar, sino menospreciar y humillar. Salmos capítulo 1, versículo 1 nos advierte: «Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de burladores se ha sentado». Observa la progresión: andar, detenerse, sentarse. Hay una intensificación del involucramiento que culmina en sentarse con los burladores. La Escritura lo presenta como lo opuesto a la dicha. ¿Por qué la Biblia es tan enfática acerca de los burladores? Porque no solo rechazan la verdad para sí mismos, sino que también generan un ambiente tóxico que puede influir en otros. Proverbios capítulo 22, versículo 10 aconseja: «Echa fuera al burlador y saldrá la contienda. Cesarán también la riña y el oprobio». La presencia del burlador a menudo genera conflicto y división. ¿Has intentado ayudar a alguien que se burla constantemente de tus consejos? Es como tratar de llenar un balde con un agujero. Tus esfuerzos se desperdician continuamente.
Proverbios capítulo 29, versículo 1 alerta: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de pronto será quebrantado, y no habrá para él medicina. Llega un punto en el que debemos reconocer que nuestra ayuda no está siendo recibida. Eso no significa abandonar por completo al burlador. Sin embargo, necesitamos ser sabios con respecto a cómo invertimos nuestro tiempo y energía. El mismo Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 7, versículo 6, a no arrojar las perlas a los cerdos, una metáfora contundente que ilustra la inutilidad de ofrecer cosas preciosas a quien no las valora. ¿Cómo identificar a un burlador persistente? Aquí hay algunas señales. 1. Frecuentemente responden a consejos sinceros con risas, ojos en blanco o comentarios sarcásticos. 2. Tienen un patrón de pedir ayuda, pero nunca ponen en práctica las sugerencias recibidas. 3. Menosprecian valores y principios fundamentales, especialmente los basados en la fe. 4. Hacen bromas a costa de asuntos serios y sagrados. 5. Muestran un orgullo excesivo, creyendo que saben más que todos a su alrededor. Cuando Pedro habla acerca de los últimos días, en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 3, menciona que en los últimos días vendrán burladores con sus burlas, andando según sus propias pasiones. El burlador se mueve por sus propios deseos egoístas, no por la búsqueda sincera de la verdad. ¿Cómo debemos responder al burlador? Proverbios capítulo 26, versículo 4, ofrece un consejo intrigante. No respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Pero el versículo siguiente parece decir lo contrario. Responde al necio según su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Esta aparente contradicción, en realidad, nos enseña un principio de equilibrio. No debemos rebajarnos al nivel del burlador, adoptando su actitud o métodos irrespetuosos, pero al mismo tiempo, a veces es necesario mostrarle las consecuencias lógicas de su razonamiento para que no siga engañado respecto de su propia sabiduría. Entonces, ¿qué hacer en la práctica cuando nos enfrentamos a un burlador persistente? Primero, ora por él. El corazón del burlador está endurecido y solo Dios puede ablandarlo. Como dice Ezequiel capítulo 36, versículo 26, «Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne». Segundo, establece límites claros. Comunica que estás dispuesto a ayudar, pero solo si hay un mínimo de respeto hacia los consejos ofrecidos. No necesitas seguir invirtiendo en alguien que constantemente se burla de tu ayuda. Tercero, si es posible, presenta al burlador a otras personas maduras en la fe que puedan ofrecer perspectivas diferentes. A veces, el burlador resiste a una persona en particular, pero podría recibir mejor a otra. Cuarto, no tomes las burlas como algo personal. Recuerda que el mismo Jesús fue objeto de burlas. El rechazo de la verdad por parte del burlador no refleja tu valor como consejero o amigo. Quinto, reconoce cuándo es hora de dar un paso atrás. Jesús instruyó a sus discípulos en Mateo capítulo 10, versículo 14. «Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies». Hay momentos en los que lo mejor que podemos hacer es dejar que el burlador enfrente las consecuencias de sus propias elecciones. Sin embargo, nunca cerramos por completo la puerta. Como nos enseña la parábola del hijo pródigo, a veces la persona necesita tocar fondo antes de reconocer su necesidad. El padre de la parábola no persiguió al hijo rebelde, pero estaba listo para recibirlo cuando regresó arrepentido. Recuerdo un ejemplo poderoso de un pastor que, durante años, había aconsejado a un joven burlador de su congregación. Tras numerosos intentos frustrados, el pastor le dijo al joven: «Respetaré tu decisión de rechazar estos consejos, pero estaré aquí cuando estés dispuesto a escuchar de verdad». 2 años después, luego de enfrentar consecuencias serias por sus elecciones, el joven regresó, ya no burlándose, sino buscando orientación con sinceridad. El escritor de Hebreos
nos advierte en el capítulo 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El burlador corre el riesgo de endurecer su corazón hasta alejarse por completo de Dios. Pero mientras haya vida, hay esperanza. Así que cuando te encuentres con un burlador persistente, ora por sabiduría, sé firme, sé amoroso, establece límites saludables y estate dispuesto a dar un paso atrás cuando sea necesario. Y siempre deja la puerta abierta para cuando, y sí, el burlador esté finalmente listo para escuchar con un corazón humilde. Tipo 2. Quien rechaza repetidamente la verdad. El segundo tipo de persona que la Biblia nos alerta a tratar con cautela al ayudar es aquel que rechaza repetidamente la verdad. A diferencia del burlador que se burla de los principios sagrados, esta persona escucha la verdad, tal vez incluso la reconoce verbalmente, pero de manera constante se niega a vivirla o aplicarla. Jesús abordó directamente este perfil en Mateo capítulo 7, versículos 26 y 27. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y grande fue su ruina. Observa que este hombre oyó las palabras de Jesús, no las ignoró ni se burló de ellas, pero sencillamente decidió no practicarlas. El apóstol Santiago también destacó este problema en su carta. En Santiago capítulo 1, versículo 22, escribe: «Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Quien solo oye la verdad sin ponerla en práctica, se engaña a sí mismo y vive en una ilusión peligrosa». Encontramos un ejemplo clásico de este tipo en el rey Herodes. Marcos capítulo 6, versículo 20 nos dice: «Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba con gusto. A Herodes incluso le agradaba oír la predicación de Juan el Bautista, pero cuando fue confrontado con la necesidad de abandonar su relación adúltera, prefirió mandar decapitar a Juan antes que arrepentirse». Otro ejemplo bíblico es Félix, el gobernador romano que oyó a Pablo hablar acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Hechos capítulo 24, versículo 25. El texto dice que Félix tuvo temor y respondió: «Ahora vete, cuando tenga oportunidad te llamaré». Escuchó la verdad, sintió su impacto, pero pospuso indefinidamente cualquier respuesta concreta. Esta actitud de oír sin aplicar es particularmente difícil de manejar porque, superficialmente, estas personas parecen receptivas. Pueden asistir fielmente a la iglesia, participar en estudios bíblicos e incluso memorizar escrituras. Pero existe una desconexión fundamental entre lo que saben y cómo viven. En Ezequiel capítulo 33, versículos 30 a 32, Dios describe este problema al profeta: «Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada cual con su hermano, diciendo: Venid ahora, y oíd qué palabra viene de parte de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como mi pueblo, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con su boca, pero su corazón anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, gracioso de voz, y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra». ¡Qué descripción tan poderosa! Estas personas tratan la palabra de Dios como entretenimiento, algo que disfrutar, pero no que obedecer. Pueden alabar el sermón del domingo, pero viven igual el lunes. Jesús confrontó directamente esta hipocresía en los fariseos, según Mateo capítulo 23, versículo 3. «Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen». Los fariseos conocían detalladamente la ley, pero fracasaban al vivirla con integridad. Entonces, ¿cómo identificamos a este tipo de persona? Algunas señales reveladoras. 1.
demuestran un patrón de buscar consejo repetidamente para los mismos problemas, sin aplicar las soluciones previamente ofrecidas. 2. Suelen expresar acuerdo verbal. Sí, tienes razón, debo hacer eso. Pero sus acciones posteriores contradicen sus palabras. 3. Tienden a tener justificaciones elaboradas de por qué no pudieron aplicar el consejo recibido. 4. Con frecuencia buscan múltiples opiniones, no para tener perspectivas diferentes, sino hasta encontrar a alguien que les diga lo que quieren oír. 5. Sus vidas están caracterizadas por ciclos repetitivos de problemas y crisis, sin crecimiento o transformación visibles. Pablo advierte sobre esta condición en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 6 y 7, al referirse a personas que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Observa la frase intrigante: siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Pueden acumular información religiosa sin permitir que ésta transforme sus vidas. ¿Cómo reaccionar ante quien rechaza repetidamente la verdad? Primero, debemos reconocer que la transformación genuina no proviene solo del conocimiento, sino de la obra del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 12, versículo 2, Pablo nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa transformación es una obra divina, no solamente esfuerzo humano. Segundo, debemos seguir el ejemplo de Jesús al establecer expectativas claras. En Juan capítulo 5, versículo 14, después de sanar a un hombre que llevaba 38 años enfermo, Jesús le dice: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Jesús ofreció gracia, pero también llamó a la responsabilidad. Tercero, es importante usar el abordaje bíblico para tratar con alguien que persiste en pecar incluso después de ser confrontado. En Mateo capítulo 18, versículos 15 a 17, Jesús describe un proceso que comienza con una conversación privada, luego involucra a 1 o 2 testigos si es necesario, y finalmente se lleva el asunto ante la iglesia. Si la persona aún se niega a escuchar, Jesús dice que sea tratada como gentil y publicano, lo que no significa un rechazo total, sino un reconocimiento de que la relación ha cambiado fundamentalmente. Conozco el caso de una joven que buscaba repetidamente consejos matrimoniales de varios líderes de su iglesia. Recibía orientación bíblica sólida, estaba de acuerdo con todo, pero seguía en el mismo patrón destructivo de relación. Después de múltiples intentos de ayudarla, los líderes finalmente establecieron un límite. No ofrecerían más consejería a menos que demostrara un compromiso con cambios prácticos. Esta decisión difícil fue motivada por amor. Continuar el ciclo actual solo reforzaba la ilusión de progreso, mientras la situación empeoraba. Es importante entender que establecer límites con personas que rechazan repetidamente la verdad no es abandonarlas. Es un reconocimiento realista de que seguir invirtiendo de la misma manera no beneficia ni a ellos ni a nosotros. Como Pablo escribió a los Corintios en 1 de Corintios capítulo 5, versículo 5, a veces necesitamos entregar a tal hombre a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. En otras palabras, permitir que alguien enfrente las consecuencias naturales de sus elecciones puede ser a la larga la forma más amorosa de proceder. En los evangelios vemos que Jesús no insistió con todos. Cuando el joven rico se alejó entristecido por no querer renunciar a sus riquezas, Marcos capítulo 10, Jesús no corrió tras él ni suavizó su mensaje. Respetó la elección de aquel hombre, a pesar de saber que era una elección equivocada. De igual manera, no debemos continuar ofreciendo perlas de sabiduría a quien demuestra repetidamente que no las valora lo suficiente como para aplicarlas. Esto no es falta de amor, al contrario, es reconocer la realidad de la situación y respetar a las personas como agentes morales que toman sus propias decisiones. No obstante,
siempre mantenemos la puerta abierta para el arrepentimiento genuino. La parábola del hijo pródigo nos recuerda que, a veces, las personas necesitan experimentar las consecuencias dolorosas de sus elecciones antes de estar verdaderamente listas para cambiar. Cuando el hijo regresó con arrepentimiento genuino, el padre lo recibió con los brazos abiertos. Por encima de todo, sigue orando por aquellos que rechazan repetidamente la verdad. Como Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16 nos instruye: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. La oración constante puede lograr lo que nuestros consejos repetidos no consiguen. Recuerda, nuestro llamado es ser fieles al compartir la verdad con amor, no a forzar a otros a aceptarla. Como Pablo escribió en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Tipo 3. El manipulador interesado. El tercer tipo de persona que la Biblia nos advierte para que tengamos cuidado es el manipulador interesado. Este es aquel individuo que se acerca con palabras suaves y apariencias piadosas, pero cuyas verdaderas intenciones son egoístas y oportunistas. El mismo Jesús nos advirtió sobre este tipo de persona en Mateo capítulo 7, versículos 15 y 16. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Observa la imagen poderosa que usa Jesús. Lobos disfrazados de ovejas. Parecen inofensivos, quizás hasta necesitados, pero sus intenciones son depredadoras. Pablo amplía esta advertencia en Romanos capítulo 16, versículo 18, describiendo a personas que no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Observa las tácticas mencionadas: palabras suaves y adulación, herramientas clásicas del manipulador. El manipulador interesado es experto en identificar a personas de buen corazón y en explotar su generosidad. Estudia a sus víctimas y descubre qué las motiva, sea compasión, deseo de ayudar, necesidad de aprobación o sentido de responsabilidad cristiana, y luego apela exactamente a esos motivos para obtener lo que quiere. Podemos ver este patrón claramente en la historia de Nehemías. Cuando él estaba reconstruyendo los muros de Jerusalén, Sanbalat y Tobías emplearon varias tácticas para manipularlo e interrumpir la obra. En Nehemías capítulo 6, versículos 2 a 4, lo invitan a reunirse en el valle de Ono, fingiendo querer dialogar, cuando en realidad planeaban hacerle daño. Nehemías responde sabiamente: «Estoy haciendo una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué ha de cesar la obra para ir a vosotros?». Este es un ejemplo perfecto de alguien que reconoce un intento de manipulación y establece límites saludables. Nehemías no se dejó distraer de su misión por súplicas engañosas. Los manipuladores interesados a menudo usan la culpa como arma. Pueden decir cosas como: «Si de verdad fueras cristiano, me ayudarías de esta manera», o «Después de todo lo que hice por ti, me niegas esto». Convierten la ayuda en una obligación y te hacen sentir culpable por establecer cualquier límite. En el libro de Hechos, capítulo 8, vemos un ejemplo clásico en el caso de Simón el Mago. Después de ver a los apóstoles imponer las manos para que la gente recibiera el Espíritu Santo, ofreció dinero a Pedro diciendo: «Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo». No estaba interesado en servir a Dios o a los demás. Quería poder para su propio beneficio y prestigio. La respuesta de Pedro fue contundente: «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios». Pedro reconoció de inmediato las intenciones manipuladoras de Simón y estableció un límite claro. ¿Cómo podemos identificar a un manipulador interesado? Aquí hay algunas señales reveladoras. 1. Usan elogios y lisonjas en exceso para ganarse tu confianza rápidamente. 2. Con frecuencia crean un sentido de urgencia en sus pedidos.
sin darte tiempo para reflexionar debidamente. 3. Cuando tratas de establecer límites, responden con culpa, ira o victimizándose. 4. Sus historias a menudo presentan inconsistencias o detalles que cambian con el tiempo. 5. Parecen estar siempre en crisis y nunca alcanzan estabilidad a pesar de recibir ayuda. 6. La relación es desequilibrada. Siempre reciben y casi nunca dan o muestran gratitud genuina. La Biblia está llena de advertencias sobre este tipo de personas. En la carta de Judas, versículos 4 y 16, leemos acerca de algunos hombres que han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían sido destinados para esta condenación. Se describen como individuos que andan según sus malos deseos, son blasfemos, aduladores, que tratan de sacar provecho personal. En 2 Timoteo capítulo 3, versículos 2 a 5, Pablo enumera características de gente en los postreros días, incluyendo avaros, jactanciosos, soberbios, ingratos y que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Luego concluye con una instrucción directa: a estos evita. Entonces, ¿cómo lidiar con manipuladores interesados? Primero, aprende a reconocer las señales de manipulación. Jesús nos instruyó en Mateo capítulo 10, versículo 16. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Esto implica ser sabio y perspicaz al evaluar las intenciones de la gente, conservando al mismo tiempo un corazón puro. Segundo, no tomes decisiones basadas en la presión emocional. Hazte el hábito de orar y reflexionar antes de comprometer recursos significativos. Proverbios capítulo 16, versículo 32 nos recuerda: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. La paciencia nos protege de decisiones impulsivas motivadas por la manipulación. Tercero, busca el consejo de personas maduras en la fe. Proverbios capítulo 11, versículo 14 dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Creyentes de confianza pueden ayudarnos a discernir situaciones que quizá no vemos con claridad. Cuarto, aprende a decir no, sin sentir la necesidad de justificar tu decisión en exceso. Jesús enseñó en Mateo capítulo 5, versículo 37, pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. La sencillez y la claridad nos protegen de caer en juegos manipuladores. Quinto, cuando ayudes, establece límites claros desde el principio. En lugar de simplemente dar dinero, por ejemplo, ofrece ayudar de maneras más directas que satisfagan la necesidad real, como pagar una factura directamente o proporcionar alimentos en vez de efectivo. Pausa un momento este video y cuéntame en los comentarios: ¿has conocido a alguien así en tu vida? ¿Alguien que intentó manipular tu bondad cristiana para su beneficio? ¿Cómo manejaste esa situación? Comparte tu experiencia para ayudar a otros hermanos y hermanas. Y no olvides darle me gusta y activar la campanita para recibir más consejos bíblicos para tu vida. Recuerdo un caso en la iglesia donde serví, en el que un hombre apareció con una historia conmovedora sobre que necesitaba dinero para visitar a su madre enferma en otro estado. Miembros bien intencionados de la congregación inmediatamente se movilizaron para ayudarlo. Sin embargo, un diácono sabio sugirió que, en vez de entregarle dinero directamente, la iglesia le compraría el pasaje de autobús. Sorprendentemente, el hombre se molestó con esta oferta y exigió que se le diera el dinero. Cuando el diácono se mantuvo firme, el hombre se marchó furioso. Más tarde, descubrimos que había intentado el mismo engaño en varias otras iglesias de la región. Esta experiencia nos enseñó una valiosa lección sobre cómo ayudar con sabiduría. Como dice el proverbio, la caridad sin discernimiento puede alimentar vicios en lugar de suplir necesidades. No es bíblico ni amoroso permitir que alguien nos manipule, pues eso solo refuerza conductas destructivas. En Efesios capítulo 4, versículo 28, Pablo instruye: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno,
para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El objetivo de la ayuda cristiana debe ser capacitar a las personas para la independencia y la generosidad, no crear dependencia ni explotación. Jesús mostró un discernimiento perfecto al tratar con diferentes personas. Era compasivo con los sinceramente necesitados, pero firme con los manipuladores. Cuando los fariseos intentaron arrinconarlo con preguntas capciosas, él a menudo respondía con otra pregunta, exponiendo sus verdaderas intenciones. También es importante recordar que ayudar a un manipulador interesado en la forma que él desea puede realmente perjudicarlo espiritualmente. Al ceder a la manipulación, podemos estar reforzando patrones pecaminosos e impidiéndole enfrentar las consecuencias de sus actos. Como Pablo escribe en Gálatas capítulo 6, versículo 7, «No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará». Tipo 4. Quien abusa de tu bondad. El cuarto tipo de persona que la Biblia nos advierte a tratar con cuidado es quien habitualmente abusa de la bondad ajena. Este individuo identifica a personas de buen corazón y deliberadamente se aprovecha de su generosidad repetidas veces, sin intención alguna de cambiar. A diferencia del manipulador interesado, que usa tácticas engañosas, esta persona es más directa en sus exigencias. Simplemente se acostumbra a recibir ayuda y pasa a esperarla como un derecho, sin gratitud ni responsabilidad. En 2 a los Tesalonicenses capítulo 3, versículos 11 y 12, Pablo aborda directamente este problema, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Observa que Pablo no habla de quienes no pueden trabajar, sino de aquellos que eligen no hacerlo y dependen de otros por pereza. Proverbios capítulo 22, versículo 22, alerta: «No robes al pobre, porque es pobre, ni aplastes en la puerta al afligido». Este versículo nos recuerda que debemos ayudar a los verdaderamente necesitados. Sin embargo, hay una diferencia esencial entre ayudar a quien está en una necesidad real y permitir que alguien abuse continuamente de nuestra bondad. En el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 14, cuando unos soldados preguntaron a Juan el Bautista qué debían hacer, él respondió: «No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario». Aquí vemos la advertencia de no usar posición o poder para extraer recursos de los demás, otra forma de abusar de la bondad. Jesús contó una parábola en Mateo capítulo 18 que ilustra perfectamente a este tipo de persona. Un siervo que debía una cantidad astronómica al rey recibió el perdón total de la deuda, pero ese mismo siervo, al salir, encontró a otro que le debía una pequeña suma y tomándolo por el cuello, empezó a ahogarlo diciendo: «Paga lo que me debes». Esa es la esencia de quien abusa de la bondad. Recibe generosidad, pero se niega a mostrar la misma actitud con otros o a asumir responsabilidad por su propia vida. En el ministerio de Jesús vemos cómo Él trató con diferentes personas, sanó a los enfermos, dio de comer a los hambrientos y liberó a los oprimidos, pero también desafió a la gente a asumir responsabilidad. Al paralítico de Juan capítulo 5, después de 38 años acostado, Jesús le preguntó: ¿quieres ser sano? Algo que parece obvio, pero que en realidad confronta al hombre con su propia voluntad y responsabilidad. En mi experiencia pastoral, conocí a una familia que pedía constantemente ayuda financiera a la iglesia para gastos básicos como renta y servicios. Al principio, la congregación respondió generosamente. Con el tiempo, sin embargo, se hizo evidente que, aunque ambos adultos de la familia eran capaces de trabajar, preferían no hacerlo de manera consistente, viviendo de la generosidad de la iglesia. Cuando los líderes sugirieron de forma amable un plan para ayudarlos a ser autosuficientes, incluyendo consejería financiera y asistencia en la búsqueda de empleo, se ofendieron y comenzaron a asistir a otra iglesia, donde repitieron el mismo patrón. Esta situación ilustra la importancia de la prudencia al ayudar.
Como Pablo instruye en Gálatas capítulo 6, versículo 5, porque cada uno llevará su propia carga. Existe una diferencia entre llevar temporalmente las cargas de otros en tiempos de crisis, como menciona Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 2, y asumir responsabilidades que legítimamente corresponden a otra persona. El mismo Jesús estableció límites. En Marcos capítulo 1, versículos 35 a 38, vemos que, después de sanar a muchos en la ciudad de Capernaum, él se retiró para orar. Cuando sus discípulos lo encontraron, le dijeron: «Todos te buscan». Pero en vez de volver para atender las demandas constantes, Jesús contestó: «Vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido». Jesús entendió que no podía permitir que las expectativas de la multitud dictaran su misión. Entonces, ¿cómo lidiar con quienes abusan de la bondad? Primero, evalúa honestamente si realmente estás ayudando o si estás perpetuando una dependencia. Como dice el proverbio, dale un pez a un hombre y comerá un día. Enséñale a pescar y comerá toda la vida. Segundo, establece límites claros y consistentes. En 2 a los Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10, Pablo proclama un principio directo: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Observa que Pablo no dice si alguien no puede trabajar, sino si alguien no quiere trabajar. La distinción es crucial. Tercero, cuando ayudes, hazlo de manera que promueva responsabilidad. Por ejemplo, en lugar de pagar repetidamente facturas, ofrece ayuda con presupuestos, planes financieros o desarrollo de habilidades laborales. Cuarto, involucra a la comunidad de fe en el proceso. Santiago capítulo 5, versículo 16 nos instruye: «Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados». A veces, los patrones de abuso de la bondad están arraigados en problemas más profundos que requieren consejería, rendición de cuentas y apoyo comunitario. Quinto, reconoce cuándo es necesario aplicar amor firme. Como sugiere Proverbios capítulo 13, versículo 24, la disciplina verdadera es una expresión de amor, no de rechazo. Permitir que alguien enfrente las consecuencias naturales de sus decisiones puede ser lo más amoroso a largo plazo. Es importante recordar que establecer límites con quien abusa de la bondad no es falta de compasión, al contrario, es una forma de amor genuino. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 6, Pablo nos dice que el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Permitir que alguien continúe en patrones destructivos de dependencia no es amar de verdad. Jesús contó la parábola de los talentos en Mateo capítulo 25, donde un siervo enterró su talento en vez de usarlo para producir más. El Señor lo llamó siervo malo y negligente. Esta parábola nos recuerda que Dios espera que usemos responsablemente los recursos, habilidades y oportunidades que nos da. Aun cuando establecemos límites, debemos hacerlo con gracia y respeto. Colosenses capítulo 4, versículo 6 nos instruye: «Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno». Podemos ser firmes sin ser ásperos y claros sin ser crueles. Un ejemplo bíblico poderoso de establecer límites es Nehemías. Cuando reconstruía los muros de Jerusalén, enfrentó oposición y distracciones. Su respuesta en Nehemías capítulo 6, versículo 3, fue clara: «Estoy haciendo una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros?». No permitió que las demandas de los demás lo apartaran de su misión divina. Recuerda que el objetivo final es la restauración y el crecimiento en Cristo. Como dice Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 15, debemos hablar la verdad en amor, para que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Nuestro propósito al establecer límites no es castigar, sino promover madurez y responsabilidad a la imagen de Cristo. Existe una historia antigua sobre un hombre que, caminando por la playa, encontró el capullo de una mariposa. Al ver que la mariposa luchaba por salir, decidió ayudar.
abriendo cuidadosamente el capullo. La mariposa emergió con el cuerpo hinchado y las alas atrofiadas, sin poder volar. Lo que el hombre desconocía era que la lucha para salir del capullo era esencial. El proceso dificultoso fortalecía las alas de la mariposa para volar. De la misma manera, cuando asumimos responsabilidades que pertenecen a otros, podemos impedir inadvertidamente su crecimiento y madurez. La verdadera ayuda fortalece y capacita, no debilita ni crea dependencia. Pablo resume bellamente este principio en Efesios capítulo 4, versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, antes trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Observa la progresión de la dependencia de los demás hacia la autosuficiencia y finalmente hacia la capacidad de ayudar a otros. Ese es el camino de la madurez cristiana que debemos fomentar en todos. Tipo 5. Quien se niega a trabajar por pereza. El quinto tipo de persona que la Biblia claramente advierte tratar con cautela al ayudar es quien se niega a trabajar por pura pereza. Es aquel que tiene capacidad física y mental para trabajar, pero elige deliberadamente no hacerlo, prefiriendo vivir a costa de los demás. La Escritura aborda este tema con sorprendente franqueza. En Proverbios capítulo 6, versículos 6 a 11, leemos: «Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos, y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida, y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante, y tu pobreza como hombre armado». Este pasaje no solo condena la pereza, sino que señala sus consecuencias naturales, la pobreza y la necesidad. El escritor de Proverbios utiliza a la hormiga como ejemplo de diligencia y responsabilidad personal, destacando que incluso sin supervisión externa, ésta trabaja fielmente. En otro proverbio, capítulo 20, versículo 4, leemos: «El perezoso no ara a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará». Aquí vemos la relación directa entre negarse a trabajar en el momento oportuno y la falta de recursos más adelante. El apóstol Pablo aborda este tema con notable claridad en 2 a los Tesalonicenses capítulo 3, versículos 10 a 12. «Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, coman su propio pan». Este principio, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, es una de las enseñanzas más directas de la Escritura respecto a este tema. Observa que Pablo no se refiere a quienes no pueden trabajar por incapacidad, vejez o circunstancias legítimamente limitantes. La instrucción va dirigida a quienes no quieren trabajar. Es una cuestión de voluntad, no de capacidad. En el libro de Proverbios encontramos descripciones vívidas de este tipo de persona. Proverbios capítulo 26, versículos 13 y 14 dice: «Dice el perezoso: el león está en el camino, el león está en las calles. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama». Jesús abordó este tema de forma indirecta en la parábola de los talentos en Mateo capítulo 25. Al siervo que enterró su talento y no produjo nada, su señor lo llamó siervo malo y negligente. Aunque esta parábola tiene aplicaciones más amplias, sin duda condena la actitud de quien se niega a usar productivamente los recursos que se le han confiado. ¿Cómo debemos responder bíblicamente a la persona perezosa? Necesitamos reconocer que ayudar a alguien a evitar las consecuencias naturales de la pereza no es amor verdadero. Proverbios capítulo 19, versículo 17 dice: «A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar». Pero Proverbios capítulo 24, versículo 34, nos recuerda que así vendrá tu necesidad como caminante,
y tu pobreza como hombre armado, para aquellos que aman demasiado el sueño y el descanso. Jesús nos enseña en Lucas capítulo 12, versículo 48, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Este principio destaca nuestra responsabilidad de usar productivamente lo que Dios nos ha confiado, nuestro tiempo, talentos, recursos y oportunidades. La perspectiva bíblica del trabajo es fundamentalmente positiva. Desde Génesis, donde Adán recibió la tarea de cultivar y cuidar el jardín antes de la caída, el trabajo se presenta como parte del plan original de Dios para la humanidad. En Éxodo capítulo 20, versículo 9, el mandamiento del día de reposo incluye la instrucción: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. El trabajo no es una maldición, sino una bendición que nos permite participar en la naturaleza creadora de Dios. Pablo ejemplificó esta ética de trabajo en su propia vida. En Hechos capítulo 20, versículo 34, dice a los ancianos de Éfeso: «Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido». Aunque era apóstol y tenía derecho al sustento de la Iglesia, Pablo a menudo trabajaba como fabricante de tiendas para proveer para sus necesidades y dar ejemplo. En Efesios capítulo 4, versículo 28, encontramos una bella progresión del propósito del trabajo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Observa el movimiento de tomar lo que pertenece a otros, a proveer para uno mismo, y finalmente a la capacidad de ayudar a otros. Esa es la madurez que fomenta el trabajo diligente. Es crucial entender que establecer límites con la persona perezosa no significa abandonarla. Seguimos amándola, orando por ella y estando disponibles para darle orientación y consejo. Como instruye Pablo en 2 a los Tesalonicenses capítulo 3, versículo 15, «Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano». El objetivo final no es castigar, sino restaurar, ayudando a la persona a descubrir la dignidad, el propósito y la satisfacción que provienen del trabajo diligente. Como dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 13, «Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba, y goce el bien de toda su labor». Nuestro modelo definitivo es Jesucristo, quien dijo en Juan capítulo 5, versículo 17, «Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo». Jesús demostró tanto diligencia como el descanso apropiado durante su ministerio terrenal. Trabajó incansablemente para cumplir su misión, pero también se apartaba regularmente para orar y renovarse. Proverbios capítulo 16, versículo 26, ofrece una observación perspicaz. El alma del que trabaja, trabaja para sí, porque su boca le estimula. Dios diseñó consecuencias naturales, como el hambre, para motivar el trabajo productivo. Cuando interferimos constantemente en ese diseño con ayuda indiscriminada, podemos, sin querer, perjudicar a la persona que intentamos ayudar. Al aplicar estos principios, encontraremos un equilibrio saludable, no ayudando de manera indiscriminada hasta permitir comportamientos destructivos, ni siendo tan cautelosos que descuidemos el llamado a amar con generosidad. Recuerda las palabras de Jesús en Lucas capítulo 6, versículo 38. «Dad, y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo». Dios honra la generosidad sabia. Cuando ejercemos discernimiento bíblico al ayudar, nos convertimos en canales más efectivos a través de los cuales fluye su gracia. Concluyo con las palabras del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículos 9 a 11. «Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios». Que podamos amar con sabiduría, ayudar con discernimiento
y reflejar fielmente el corazón de Cristo en todas nuestras interacciones. Si esta enseñanza bíblica te ha abierto los ojos para discernir mejor a quién ayudar, no te lo quedes para ti. Comparte ahora mismo este video con ese amigo o familiar que necesite oír esta palabra. Deja tu comentario contando cuál de los 5 tipos te impactó más. Suscríbete al canal para más consejos bíblicos que transformarán tu vida espiritual. Y no te pierdas mi próximo video. Que la sabiduría de Dios guíe siempre tus pasos.